Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tengan su Biblia abierta delante de ustedes hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Voy a comenzar leyendo en el versículo 1. Escuchen ahora la palabra de Yahweh. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió, y fue a donde estaban Simón Pedro, y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron pues Pedro y el otro discípulo, y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro, y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Ahora bien, estos versículos representan el testimonio de Juan como testigo ocular de la tumba vacía. El papel del testigo ha sido un tema importante en el Evangelio de Juan. Juan el Bautista fue un testigo. Jesús fue un testigo. Él hablaba de lo que solamente él había visto. Y ahora los discípulos también deben ser testigos. Deben hablar acerca de lo que han visto. Por eso Juan ha sido muy cuidadoso al establecer sus credenciales como testigo. En el capítulo anterior, en el mismo momento en que nos habló de la muerte de Jesús en la cruz, dijo esto en Juan capítulo 19, versículo 35. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Juan fue testigo ocular de la muerte de Cristo en la cruz, y en este capítulo quiere que entendamos que también fue testigo ocular de la tumba vacía. Así que prestemos atención cuidadosamente a este testimonio. Creo que necesitamos ver tres cosas en particular. En primer lugar, necesitamos notar que Juan fue uno de tres testigos de la tumba vacía. Juan nos dice que hubo tres personas que fueron testigos de la tumba vacía: María, Pedro y por supuesto, Juan mismo. Esto no es algo que Juan simplemente afirmó por su propia cuenta. El número 3, por supuesto, es muy significativo. Como los lectores de la Biblia sabrán, Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 dice: «No se levantará un solo testigo contra un hombre, por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos». Según las Escrituras, si 2 o 3 miembros de la comunidad del pacto juran que algo es verdad, entonces debe ser aceptado como un hecho. El principio de los múltiples testigos se repite en el Nuevo Testamento. Jesús lo dice en Mateo capítulo 18. Y Pablo lo dice en Primera de Timoteo capítulo 5. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia enseña que dentro de la comunidad del pacto, la verdad se establece sobre el testimonio de múltiples testigos. Ahora, por supuesto, necesitamos señalar que uno de estos testigos era una mujer. Eso es tremendamente significativo. En el judaísmo,
El testimonio de una mujer no era admisible en un tribunal. Y sin embargo, en la providencia de Dios, todo fue dispuesto para que María estuviera entre los 3 testigos desde el mismo comienzo del cristianismo. Este es un punto de discontinuidad con el judaísmo. Con respecto a nuestra salvación, con respecto a nuestra intimidad con Dios, por medio de Cristo, con respecto a nuestro mandato común de hacer discípulos y compartir el Evangelio, ya no hay judío ni gentil, rico ni pobre, hombre ni mujer. Ahora bien, al leer el resto del Nuevo Testamento, descubrimos que ser salvos por Dios, en Cristo, no elimina nuestro género. Todavía hay maneras en que somos única y gloriosamente hombres y mujeres. Pero aquí debe notarse que con respecto a la revelación, con respecto a la comunicación íntima de Dios, con respecto al testimonio y a la declaración de lo que ha sido visto, no hay hombre ni mujer. Solo hay aquellos que han visto y han creído. Gracias sean dadas a Dios. También debemos notar que estos testigos fueron consistentes en su testimonio, a pesar de una presión enorme para retractarse. Pedro y Juan fueron arrestados. Ambos fueron azotados, y en Sanedrín judío les ordenó que dejaran de predicar acerca de este Jesús resucitado, y ambos se negaron. Los romanos también presionaron a estos 2 apóstoles para que se retractaran, y ambos se negaron. La historia de la Iglesia registra que Pedro fue crucificado cabeza abajo, negándose a negar al Señor. Tertuliano, un escritor y apologista de la Iglesia primitiva, nos dice que el apóstol Juan fue torturado al ser sumergido en aceite hirviendo, pero él, al igual que Pedro, no quiso retractarse de su testimonio. Por lo tanto, su testimonio era legal según las Escrituras. Era consistente, y permaneció sin cambiar, incluso bajo tortura. Necesitas ver eso, y necesitas luchar con eso. La gente normalmente no muere ni soporta tortura por una mentira. En segundo lugar, necesitamos prestar cuidadosa atención a estas envolturas de lino. Juan las menciona de manera especial en los versículos 5 y 6. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Ambos vieron las envolturas de lino, dijo Juan. Obviamente él piensa que eso es importante, y nosotros necesitamos pensar en por qué podría ser importante. Bueno, sabemos que el robo de tumbas era un problema bastante significativo en el Imperio Romano, tanto así que el emperador Claudio instituyó la pena capital para los ladrones de tumbas, con la esperanza de que sirviera como advertencia y freno. Las autoridades judías también imponían castigos significativos a cualquiera que fuera sorprendido robando una tumba, y de eso podemos sacar algunas conclusiones bastante obvias. Evidentemente, la gente sí robaba tumbas, y lo hacía corriendo un gran riesgo para su propia vida. Y eso hace que la apariencia de la tumba de Jesús sea muy inusual. Los ladrones de tumbas no robaban cuerpos, robaban objetos de valor. Es decir, si la tumba hubiera sido robada, el cuerpo todavía estaría allí. Y las envolturas de lino ya no estarían. El lino era valioso, sin mencionar las especias que podían haberse recuperado de las telas. Si hubiera sido un robo, el cuerpo habría quedado allí, y las envolturas de lino habrían sido tomadas. Pero eso no fue lo que vieron estos testigos. Ellos vieron las telas de lino, pero no vieron el cuerpo. Y eso significa que esto no fue un robo, fue una resurrección. En tercer lugar, Juan quiere que notemos el sudario doblado. Él lo menciona por separado en el versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Eso parece indicar 2 cosas. En primer lugar, una vez más, parece hablar en contra de la idea de un robo. Uno esperaría que los ladrones se llevaran las cosas valiosas, y no esperaría que los ladrones se quedaran doblando cosas. Los ladrones arrebatan, agarran y corren.
No se quedan a lavar y ordenar la ropa. La segunda cosa que probablemente debemos ver aquí es el contraste entre este sudario y las ropas que habían estado sobre Lázaro, cuando Lázaro salió de la tumba. En Juan capítulo 11 se nos dice que Lázaro salió de la tumba, atado con sus vendas funerarias. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Desátenlo. ¿Escucharon eso? Tuvieron que desenvolverle la cabeza, porque Lázaro fue levantado con un cuerpo humano normal, aunque revivificado. Jesús no. Él fue levantado con un cuerpo de resurrección. Ustedes entienden, por supuesto, que Lázaro murió otra vez poco tiempo después. Jesús no. Jesús existe en un cuerpo humano que no envejece, incorruptible, inmortal y plenamente glorificado. Ese cuerpo tenía propiedades inusuales, como por ejemplo, la capacidad de pasar a través de las paredes. Juan menciona esa capacidad en el versículo 19 de este capítulo. Así que parece que el punto de este sudario doblado, en lugar de un montón de telas desenvueltas, es que Jesús no simplemente despertó y se desenvolvió a sí mismo. Más bien, pasó vivo a través de sus ropas funerarias. Se tomó su tiempo, dobló las cosas ordenadamente, y salió vivo de la tumba. Eso fue lo que Juan vio cuando entró en la tumba, y al ver, creyó. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto», les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. «Mujer, ¿por qué lloras?», le dijo Jesús. «¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, «Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré». «María», le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, «Raboní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo, «Suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». María Magdalena fue y anunció a los discípulos, «He visto al Señor», y que Él le había dicho estas cosas. Aunque se refieren a ellos de diferentes maneras, los 4 escritores de los Evangelios mencionan ángeles sentados y presentes dentro de la tumba vacía. Colin Kruse comenta aquí, diciendo, «La presencia de los ángeles en la tumba testifica al hecho de que la desaparición del cuerpo de Jesús fue causada por una intervención divina, no humana». Ahora, en cuanto al encuentro que María tuvo con Jesús resucitado, no podemos estar seguros de por qué al principio no lo reconoció. Puede haber sido simplemente que sus ojos estaban llenos de lágrimas. O puede haber sido que Jesús era la última persona que ella esperaba ver. O puede haber sido que la apariencia de Jesús había sido alterada significativamente, por el hecho de que ahora vivía en un cuerpo perfectamente glorificado. Por supuesto, hay continuidad y discontinuidad entre nuestros cuerpos presentes y nuestros cuerpos glorificados futuros. Y puede ser que la confusión inicial de María se debiera a esa maravillosa discontinuidad. Por supuesto, seremos nosotros mismos en la eternidad, pero también seremos gloriosamente mejores. Gracias sean dadas a Dios. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y les dijo, «Paz a ustedes». Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, «Paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos». Noten que,
Una de las características del cuerpo glorificado de Jesús es que tenía la capacidad de pasar a través de las paredes. La puerta estaba cerrada, pero Jesús entró en medio de ellos de todos modos. Y sin embargo, Él era físico y no un simple fantasma o espíritu. Les mostró sus manos y su costado. Así que obviamente tenía un cuerpo, pero era diferente y mejor en ciertas maneras misteriosas. Noten también que Juan incluye aquí una versión diferente de la comisión dada a los discípulos. Probablemente Jesús dijo varias cosas acerca de la futura misión de la Iglesia en varias ocasiones distintas. Pero esta es la que Juan registró aquí. Jesús dice que así como el Padre lo envió a Él, ahora Él los envía a ellos. Y por supuesto, eso nos invita a recordar las cosas que Jesús dijo acerca de su propia misión de parte del Padre. Él dijo en los capítulos 6 y 8 que había sido enviado para hacer la voluntad del Padre. Dijo en los capítulos 3, 8, 12, 14 y 17 que había sido enviado para hablar las palabras del Padre. Dijo en los capítulos 4, 5 y 9 que había sido enviado para hacer las obras del Padre. Dijo en el capítulo 3 que había sido enviado para ganar la salvación para todos los que creen. Por lo tanto, ser enviados al mundo como Jesús fue enviado al mundo es perseguir objetivos similares. Es hacer la voluntad del Padre. Es hablar las palabras de Dios. Es hacer las obras de Dios. Y es invitar a las personas a entrar en la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Esa es la versión de Juan de la Gran Comisión. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré». 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo, «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás, «Acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». «Señor mío y Dios mío», le dijo Tomás. Jesús le dijo, «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que no vieron, y sin embargo creyeron». Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Al final del Evangelio de Juan, incluso Tomás, valiente, lógico y empírico, ha sido ayudado a creer. De hecho, la exclamación de Tomás proporciona el clímax narrativo y teológico del Evangelio de Juan. Cuando Tomás ve al Cristo resucitado, cuando ve sus heridas, sus manos y su costado, hace la confesión cristológica más exaltada de todos los evangelios. Ese es el credo cristiano esencial. Y ahí es donde Juan nos ha estado llevando todo el tiempo. Él dice precisamente eso en el versículo 31, que estas cosas han sido escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. Esa es la oración de Juan. Juan quiere que tomes este credo como tuyo. Quiere que leas este libro, que consideres su testimonio, y que al final hagas lo que hizo Tomás. Que examines la evidencia y declares por ti mismo la verdad acerca del Cristo resucitado. Si confiesas esas palabras con tu boca y crees en tu corazón que Jesús ha sido resucitado de entre los muertos, entonces la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que serás salvo. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Gracias sean dadas a Dios.
Y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.